El aula olía a tiza, a libros viejos, a voces infantiles aún medio dormidas. Era un día como tantos otros. O eso pensaron los niños cuando entraron y vieron a la señorita Clara ya sentada frente al escritorio. Tenía el cabello recogido con cuidado y en su mirada había algo más que cansancio. Había fuego. Nadie sabía que esa mañana sería la última vez que verían a su maestra. Clara Carrasco tenía 32 años y enseñaba con una pasión que pocos entendían. No le bastaba con que los niños repitieran, quería que comprendieran. No enseñaba el miedo, enseñaba la duda. No enseñaba rezos mecánicos, enseñaba pensamiento, y por eso la denunciaron. La directora del centro, una mujer devota y rígida, había notado ciertas irregularidades en sus clases. Demasiadas preguntas, demasiados libros no autorizados, demasiada insistencia en enseñar historia como fue, no como debía ser contada. Un viernes por la tarde, 2 hombres esperaban a Clara al salir de la escuela. No la golpearon, no la insultaron. Solo le dijeron que debía acompañarlos. Fue llevada a la sede provincial de educación y de allí a un cuartel. La acusación, subversión ideológica. Su crimen, negarse a impartir el currículo franquista y seguir utilizando textos republicanos escondidos. Esa misma noche fue ejecutada, sin juicio, sin aviso, sin despedida, y en el aula solo quedó su silla vacía y una frase escrita en la pizarra: pensar no es un delito. Tras la victoria franquista en 1939, uno de los primeros frentes de control fue la educación. El régimen entendió que para consolidar su poder debía moldear desde la base, y la base era la infancia. El Ministerio de Educación fue reestructurado, las universidades purgadas, las escuelas transformadas en templos de obediencia. El currículo escolar fue redactado de nuevo, bajo vigilancia directa del Estado y la Iglesia. Las materias consideradas peligrosas, como filosofía, historia moderna, literatura crítica, fueron eliminadas o reescritas. La historia se convirtió en mitología. España ya no era una nación diversa y plural. Era un destino sagrado guiado por la cruz y la espada. En este nuevo sistema, el papel de los maestros cambió radicalmente. De educadores, pasaron a ser vigilantes del alma patriótica. Debían denunciar cualquier desviación, castigar cualquier pregunta fuera de lugar. El aula ya no era un lugar para aprender, sino para repetir. Pero no todos se sometieron. Muchos maestros y maestras republicanos fueron depurados, despedidos, encarcelados. Algunos, como Clara, intentaron resistir desde dentro, ocultando libros, usando metáforas, sembrando dudas en silencio. La Ley de Depuración del Magisterio, 1939, permitió al Estado controlar cada rincón del sistema educativo. Un simple rumor bastaba para iniciar una investigación y una negativa para condenar. Clara formaba parte de ese grupo de docentes que creían que la educación debía liberar, no encadenar, pero el franquismo no toleraba grietas en su discurso, y por eso eligieron callarla para siempre. Clara Carrasco nació en Teruel en 1911, hija de un tipógrafo y una enfermera. Desde pequeña mostró una pasión inusual por los libros. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella copiaba citas de Rousseau y Giner de los Ríos.
Decía que quería enseñar a pensar, y nadie imaginaba cuán peligrosa sería esa frase años después. Estudió en la Escuela Normal de Maestras en Zaragoza y en 1933 fue destinada a una escuela rural en Huesca. Allí comenzó su verdadera revolución. Pintó las paredes del aula, organizó bibliotecas, llevó a los niños al campo a observar, a cuestionar. No rezaban antes de clase, pero sí reflexionaban. Durante la Segunda República, Clara floreció. Participó en misiones pedagógicas. Colaboró en proyectos de alfabetización de adultos. Creía que una España nueva se estaba construyendo y que la educación era su columna vertebral. Pero todo cambió en 1936, cuando estalló la guerra. Clara se refugió en casa de una antigua alumna. Durante 3 años sobrevivió en silencio, enseñando a escondidas, escribiendo bajo seudónimos. En 1939 se presentó ante las autoridades franquistas para pedir su reincorporación. Fue admitida, pero con condiciones. Debía firmar una declaración jurando fidelidad al nuevo régimen. Debía utilizar solo los manuales autorizados y debía borrar todo rastro de su pasado republicano. Clara firmó, pero no cumplió. Volvió a enseñar, pero no a obedecer. Guardaba libros bajo el suelo del aula. Organizaba debates camuflados como dictados. Enseñaba la verdad, pero en voz baja. Durante 2 años logró mantenerse, pero en 1941, un alumno repitió en casa una frase de Machado que Clara había leído en clase. El padre, miembro de Falange, fue directamente a la dirección. Días después, comenzó la vigilancia. Clara lo supo, pero no huyó. Siguió enseñando, con la frente en alto. Decía que si tenía que morir, al menos sería por algo en lo que creía. Y así fue. La mañana del 12 de marzo de 1941, Clara llegó a la escuela con puntualidad, como siempre. Vestía su abrigo gris de paño, el que ella misma había cosido años atrás. En la mano llevaba un cuaderno forrado en papel azul, y en el interior, escondidos entre las hojas de caligrafía, llevaba textos de Antonio Machado y un mapa de la Segunda República. Sabía que la estaban observando. Lo sentía en las miradas esquivas de la directora, en el silencio de los pasillos, en cómo algunos alumnos la saludaban con miedo, pero no cambió su forma de enseñar. Ese día, antes de comenzar la clase, escribió en la pizarra una frase simple: las preguntas no son desobediencia, son libertad en voz baja. A media mañana, 2 hombres vestidos de civil entraron al aula. No hicieron ruido, no gritaron, solo la miraron, y ella entendió. Pidió a los alumnos que abrieran sus libros, y sin mirar atrás, entregó su cuaderno a la alumna sentada en la primera fila. «Guárdalo, léelo, y no lo pierdas nunca». Fue conducida sin esposas, pero con una autoridad más violenta que cualquier golpe. En el cuartel no hubo interrogatorio formal, solo acusaciones. La llamaron elemento desestabilizador del orden nacional. Le mostraron fragmentos de sus lecciones, notas de alumnos, una copia de un poema de Miguel Hernández que había circulado entre los estudiantes. Ella no negó nada. Dijo con serenidad: «Sí, lo enseñé, porque ocultar la verdad no la borra, solo la retrasa, y no se puede educar desde la mentira». No hubo juicio público. El tribunal militar la sentenció en una sesión cerrada que duró apenas 2 horas.
La condena fue ejecutada esa misma noche. Ni su familia fue notificada, ni sus colegas. A la mañana siguiente, en el aula, su silla estaba vacía y su nombre, tachado del registro. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin identificación, y su historia, archivada bajo la etiqueta de agitadora cultural. Pero lo que no sabían quienes la hicieron desaparecer es que su cuaderno azul sobrevivió. Aquel cuaderno, el que confió a su alumna, llegó a manos de una familia que lo guardó durante años, como un objeto casi sagrado. Pasó de mano en mano, escondido entre mantas, entre libros, entre generaciones. En 1979, ya en plena transición democrática, ese cuaderno fue entregado a una asociación de maestros represaliados. Y fue entonces cuando el nombre de Clara volvió a ser pronunciado. Su historia fue reconstruida a través de esos textos, de los testimonios de sus alumnos, de las notas clandestinas que había dejado escondidas en libros de clase. En 1982, el Ministerio de Educación, ya bajo un gobierno democrático, reconoció por primera vez en un acto privado que Clara Carrasco había sido ejecutada sin pruebas válidas. Pero no hubo disculpas oficiales, solo un archivo desclasificado y una pequeña mención en un informe. Aún así, algo cambió. Sus antiguos alumnos, ya adultos, organizaron una ceremonia íntima en el aula donde ella enseñó por última vez. Colocaron una placa de madera a Clara Carrasco por enseñarnos a pensar cuando pensar era delito. Muchos lloraron en silencio. Otros leyeron en voz alta los fragmentos de su cuaderno y hubo un momento, apenas un susurro, en que pareció que Clara estaba allí, entre las sillas, entre los libros, entre las palabras que ella se negó a callar. Clara no murió por lo que enseñó, murió por no traicionarse a sí misma. Y eso, en la España de 1941, era más que una ofensa, era una amenaza. Durante décadas, el caso de Clara Carrasco quedó sepultado en el polvo de los archivos militares. Su nombre fue borrado de actas escolares, su expediente académico destruido y su memoria relegada al olvido institucional. Pero su muerte no fue un error aislado, ni una decisión impulsiva. Fue parte de una estrategia cuidadosamente construida. Documentos desclasificados en los años 80 revelaron que en 1941 existía una lista confidencial de maestros no confiables, una base de datos elaborada por inspectores de educación y miembros del clero, que cruzaban denuncias anónimas, opiniones políticas pasadas y, en especial, actitudes sospechosas en el aula. Clara figuraba entre los primeros 5 nombres, subrayada en rojo. La anotación a su lado decía: peligro moral, mantiene pensamiento pedagógico anterior al movimiento. Más tarde se supo que su sentencia ya estaba decidida antes incluso de que los agentes tocaran a su puerta. No hubo intención de reformarla, ni de trasladarla. La orden fue clara: neutralizar a los que aún creían que educar era liberar. Además, hubo otro hecho silencioso. La escuela donde enseñaba Clara fue entregada, poco tiempo después, a una congregación religiosa encargada de restaurar los valores. Los mismos que habían denunciado su comportamiento ocuparon luego su silla. No fue solo represión, fue sustitución. Se reemplazó su voz por sermones,
sus libros por cartillas de memorización, su humanidad por doctrina. El testimonio de una exalumna que trabajó como archivista en los años 70 reveló que en un cajón cerrado con llave en el despacho del director encontró una carta sin firma. Era de Clara, escrita semanas antes de su arresto. En ella decía: si un día desaparezco, no lloren por mí. Enseñen lo que no me dejaron enseñar. A pesar del silencio institucional, la figura de Clara Carrasco comenzó a reconstruirse desde los márgenes. Gracias a sus antiguos alumnos, a su cuaderno azul y a la voluntad de no olvidar. En 1995, un grupo de educadores republicanos rehabilitados legalmente promovió una campaña para que su nombre fuera incluido en el callejero de su pueblo natal. La propuesta fue rechazada. Se alegó falta de documentación concluyente, pero en la memoria popular, Clara ya era símbolo. Cada 12 de marzo, frente a la antigua escuela, se reúne un grupo de maestros y vecinos. Encienden velas, leen fragmentos de sus textos y, en lugar de rezar, guardan un minuto de silencio por la libertad de enseñanza. Una joven maestra de Zaragoza, inspirada por la historia de Clara, comenzó en 2006 un blog llamado Aula sin Miedo. Allí se publican testimonios de educadores represaliados. Clara es siempre la primera entrada. En 2018, una editorial publicó por primera vez una antología con textos extraídos de su cuaderno original. El libro se tituló Pensar en voz baja y fue adoptado por varias escuelas en Aragón como material didáctico alternativo. El legado de Clara no es solo el de una mujer valiente, es el de un concepto: la escuela como refugio para la verdad. Hoy, en un mundo donde aún se intenta moldear la educación desde el poder, su historia sigue resonando, no como advertencia, sino como guía, porque educar, cuando todo lo empuja hacia el silencio, es el acto más profundo de amor colectivos. Clara Carrasco no murió solo por no obedecer. Murió porque eligió no mentir frente a sus alumnos, porque entendió que enseñar no es repetir, sino despertar, y que en tiempos donde pensar era peligroso, educar con dignidad era casi un acto de desafío. Su historia nos recuerda que el aula no siempre fue un lugar seguro, que hubo momentos donde una palabra mal dicha, una idea no autorizada, podía costarte la vida, y que hubo docentes que, aun sabiendo el riesgo, decidieron no traicionar su vocación. Hoy, rendimos homenaje no solo a Clara, sino a todos los maestros y maestras que fueron silenciados, depurados, olvidados. Lo hacemos por los que resistieron desde la tiza y el cuaderno, por los que sembraron pensamiento donde se exigía obediencia. Y si cada aula que pisamos hoy todavía guarda el eco de quienes enseñaron hasta el último aliento, ¿estamos cuidando esa memoria o la dejamos otra vez en manos del olvido? Si este episodio te tocó, si crees que la memoria importa, te invitamos a comentar, compartir, suscribirte, porque cada historia contada es un acto de justicia. Y si crees que las aulas fueron los únicos campos de represión, te invitamos a mirar más allá de las rejas visibles. En el próximo episodio, entraremos en los campos donde fueron encerradas mujeres por pensar distinto, por amar, por luchar, por no encajar. Episodio 27. La vida dentro de los campos de prisioneras políticas. Una historia que no solo habla de encierro, sino también de resistencia silenciosa y del poder de una mujer, incluso entre muros.